Bien, el tema que vamos a trabajar hoy es psicoanálisis, ¿cierto? Fue el tema que estuvimos tratando la vez pasada. Les voy a presentar estas diapositivas. Estas se las voy a colocar también en Classroom. Hoy no vamos a terminar, lógicamente, psicoanálisis. Vamos a continuar una vez que ustedes regresen de vacaciones, que sería el día 13 de abril, perdón. El 13 de abril vamos a regresar, bueno, ustedes regresan a clases y nosotros tenemos clases, si no me equivoco, el día miércoles, entonces vamos a ocupar ese día para continuar hablando de psicoanálisis. Como se dieron cuenta, o si ya leyeron un poquito, el psicoanálisis es un poco extenso o es muy extenso, ocupa una de las fuerzas más grandes dentro de la psicología y por lo tanto, pues el abarcar toda la temática que usa el psicoanálisis pues es amplia. Entonces vamos a empezar a trabajar el día de hoy con esta perspectiva psicoanalítica. Cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir en el chat y yo los leo. Bien, vamos a dar inicio. Pues la teoría psicoanalítica o la perspectiva psicoanalítica está formulada por este hombre. En la foto que ustedes están viendo en pantalla es de Sigmund Freud. Y pues Sigmund Freud trabajó o bueno, vivió de 1856 a 1939. Vamos a ver un poquito de su biografía. Sus orígenes, pues es que él nació el 6 de mayo de 1856 en una localidad que se llamaba Moravia, en Freiberg, esto en Austria, lógicamente. Freud era un niño brillante, siempre se destacó en su clase desde inicio de vida. Eh, Mencionan que estudió, o bueno, estudió medicina porque era una de las pocas opciones que les daban a los judíos en ese momento en Viena y pues lógicamente él decide estudiar medicina y empieza a generar esta parte de su historia. Bien, pues tenemos aquí una pequeña explicación de dónde viene, sus orígenes y cómo él fue creciendo. Sigmund Freud era hijo de un matrimonio, de un segundo matrimonio de un padre que pues ya era grande. Él era normalmente comerciante de lana, su papá era comerciante de lana y pues ya era grande, ¿no? En este caso, y era su segundo matrimonio el que tenía. En este caso se casó con la mamá de Sigmund Freud y pues procrearon a Freud. En este caso era uno de los hijos preferidos del padre, ¿no? En este caso. ¿Por qué explicar esta parte o por qué se explica la situación histórica del personaje? Porque mucho de lo que formula posteriormente dentro de su teoría está en relación a lo que él percibía o a cómo él se sentía frente a la situación de la madre y el padre y estas situaciones de desplazamiento y de inconsciente que pues crea en sus teorías psicoanalíticas. Pero bueno, les mencionaba, él era el hijo preferido o dorado, así le llamaban, dentro de la familia. El padre era uno de los que más consentía, ¿no? Y les mencionaba, pues tenía una posición más o menos acomodada porque el padre tenía un comercio, ¿no? Era judío, pues lógicamente en Moravia en 1856. Más o menos posteriormente se establece en Viena, ahí estudia medicina y biología, y bueno, posteriormente en el 85 viaja a París. Ahí empieza la historia del psicoanálisis porque es donde trabaja con Charcot, en la Salpêtrière se llamaba, en Francia, y estudia en este caso, pues todo lo que son la histeria, la hipnosis como terapia. Recordemos que Charcot era un médico, en este caso francés, que lo invita a trabajar con él en el estudio de la histeria. La histeria para él en ese momento era pues una enfermedad que solamente le daba a las mujeres. ¿Por qué? Porque venía de ahí, de útero, ¿no? En este caso la histeria viene de ese nombre y pues lógicamente lo trataban a través de la hipnosis, a través de que la persona se relajara y trabajara en esta situación y poder precisamente ayudarle. Se veían más afectadas las mujeres, o más bien todas las pacientes en ese momento eran mujeres, y mencionaba él que a partir de eso empezó a trabajar su teoría, pues mencionaba que había una situación de carga sexual muy fuerte que era reprimida en las mujeres. En ese momento estamos hablando de 1800 y pues lógicamente no había libertad hacia la situación femenina. Se casa en 1886, ahorita vamos a ver un poquito de su historia de amor, ¿no? En cuanto a su esposa. Abre una clínica, lógicamente, y empieza a trabajar de 1896 a 1900 con sus bases de la obra psicoanalítica o de la teoría psicoanalítica. En sí, si ustedes ya leyeron y trabajamos un poquito con el psicoanálisis, recordarán que este florece en los años de 1920 hacia adelante.
Y bueno, ahí se le unen Jung, Adler y Breuer, que son algunos de los representantes posteriores que se separan de la idea, pero son psicoanalistas, lógicamente. A lo mejor ya no trabajan con el psicoanálisis puro, que era de Freud, pero ellos elaboran también las teorías psicoanalíticas que también sustentan esta gran teoría. Bien, pues si no hay dudas hasta aquí, les mencionaba Sigmund Freud, a los 25 años se enamora de una amiga de su hermana. Él era tímido, menciona por acá algunas lecturas que no tenía experiencias sexuales y que menciona que la ve 6 veces y le escribe en ese tiempo 900 cartas de amor. Entonces, si se dan cuenta, pues también en su personalidad, él era muy pasional, muy aguerrido, muy perseverante. Se casa en 1886, abre su clínica privada y comienza a sentar las bases de lo que hoy es el psicoanálisis. Y pues en 1900, a inicio del siglo pasado, pues fue designado profesor en la Universidad de Viena, que es ahí donde empieza a trabajar toda esta parte del psicoanálisis. Posteriormente en Austria, junto a su amigo Breuer, les mencionaba, pues empieza a tener una consulta en Viena y Breuer trataba a una paciente. Este caso, el de Anau, es uno de los más leídos dentro de la teoría psicoanalítica, porque, bueno, Anau era una paciente que tenía desmayos, taquicardias y problemas cutáneos, pero gracias a la hipnosis que él había aprendido ya con Charcot, estos síntomas iban reduciendo e incluso desaparecían. El tema aquí era que las mujeres, muchas de ellas llegaban a la consulta de Freud o de algunos psicoanalistas, perdón, como Breuer, y tenían problemáticas para mover algún miembro, por ejemplo, o tenían taquicardias muy fuertes o problemas de, pues, cutáneos. Hoy los veríamos más como una situación psicosomática generada por estrés o por ansiedad. Sin embargo, en ese momento le llaman histeria, ¿no? En esta parte. Y pues eran más dadas en las mujeres porque decía que había mucha represión hacia ellas y sobre todo él le empieza a trabajar desde un aspecto sexual en el que ellas no podían expresarse o había una situación de presión a nivel sexual y pues eso hacía que ellas tuvieran estos padecimientos o estas características sintomatológicas. A través de la hipnosis, ellos empezaban a trabajar con estas mujeres y mencionaban que cuando estaban bajo un efecto hipnótico, ellas podían moverse o podían mover el miembro que habían llegado sin mover y pues estos desaparecían, ¿no? Y era la situación de la cura. Eh, lo que producía para ellos estos problemas eran los abusos sexuales que a lo mejor habían sufrido en la infancia por un familiar y que era a partir de eso que menciona pues Freud que detrás de todo problema psicológico existe también un problema sexual. Y si se dan cuenta, pues empieza a trabajar con la situación de sexualizar, o bueno, no de sexualizar, de llevar o de hablar de un tema que en ese momento era polémico o era tabú, que era la sexualidad, porque hasta ese momento, pues estamos hablando de inicios de 1900, pues era muy cerrada, ¿no? La comunidad a nivel global de hablar de sexualidad o de sexo. Bien, y pues bueno, la premisa central del psicoanálisis es que existen fuerzas inconscientes. Cuando hablamos de una fuerza inconsciente, ya habíamos hablado de toda esta parte de cómo algunos teóricos, filósofos y demás empiezan a trabajar con el término inconsciente. Sin embargo, como lo toma Freud, es que hay algo que nosotros desconocemos y que subyace, es decir, que está abajo del comportamiento humano, que está en conjunto al comportamiento humano, pero que nosotros no nos damos cuenta. Menciona que toda conducta tiene una causa intrapsíquica. ¿Qué quiere decir intrapsíquica? Pues que está en el inconsciente, es decir, que nosotros no nos damos cuenta que actuamos bajo esa fuerza, pero está ahí, está con nosotros y constantemente está saliendo como parte de nuestra personalidad. Mencionaba que la personalidad adulta guarda directamente relación con las experiencias ocurridas durante la infancia. Esto se va a ver en toda la teoría psicoanalítica. Cualquiera de las cosas que nosotros actuemos, vivamos o tengamos en la personalidad adulta tienen una relación con nuestra infancia. Y esto lo vemos pues más adelante en las tópicas de él. La segunda tópica que habla acerca de la situación de la teoría psicosexual, en donde generan precisamente la parte de lo, desde el oral hasta lo genital. Y pues bueno, mencionaba que estas etapas de desarrollo, que él le llama, o de psicodesarrollo, pues estaban ligadas completamente a la personalidad adulta. Más adelante lo vamos a ver cómo él explica que se forma la personalidad y que está en relación completamente al niño, ¿no? Si había alguna fijación o algún trauma durante la infancia del niño,
pues esta se iba a mostrar posteriormente en la personalidad adulta. Y así es como dice que la personalidad se va formando en épocas tempranas, cuando nosotros como niños empezamos a tener conflictos entre las necesidades, nuestros impulsos y las exigencias de la sociedad. A partir de esto que él pensaba, de nuestros impulsos, de las necesidades y de la exigencia de la sociedad, crea lo que es o plantea que el psiquismo de nosotros está conformado por estratos o capas. Para explicar, menciona que, pues, si se acuerdan, normalmente todos estaban buscando desde el funcionalismo, el estructuralismo y posteriormente la Gestalt, pues el funcionamiento de la mente, cómo funciona la mente en su totalidad como aparato psíquico. Y entonces él menciona que nuestro aparato psíquico, es decir, nuestra psique, nuestra mente, tiene algunos estratos. Y esos estratos, pues lógicamente, están divididos en ciertas capas o estratos y pues explicarlos a cada uno de ellos nos llevaría a entender un poco más acerca de la personalidad del humano. Se plantea que nuestra vida psíquica es la evolución de fuerzas, cargas o energías o impulsos o pulsiones, así los llama instintos también, que desplazan de cierta forma y tienen un tipo de vibración específica. Si se dan cuenta, la forma en que él empieza a explicar la situación de la mente humana es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque es una teoría que él constituye, de la cual él habla. No había hasta ese momento alguna situación que pues diera precedentes acerca de lo que él empieza a manejar. Y se le llama dinámica de la personalidad a todas las fuerzas, tanto biológicas como psicológicas, que constituyen al ser humano y se caracterizan por el movimiento. Él menciona que esta parte psíquica no es algo estático, es algo dinámico. Y por eso también se le atribuye esa parte de psicodinamia, ¿sale? Recordarán por ahí que, o bueno, más adelante ustedes van a ver en sus estudios, en sus situaciones de cuatrimestres, cómo esto influye sobre la situación psicopatológica, ¿sale? Para poder explicar algunos trastornos mentales, hacemos referencia a esta parte de la psicodinamia, que está en movimiento, que está en constante cambio, la situación de la personalidad en el humano. Y pues bueno, ¿cómo explica él el método de investigación? Pues a través de una ilustración siempre se ha explicado. No sé si conozcan esta alegoría del iceberg. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de cómo explica esta tópica en cuanto a su consciente, preconsciente o inconsciente? Los leo si alguien sabe un poquito más o si gustan abrir su micrófono. Voy para allá. Ok, Amairani, gracias por su sinceridad. Elizabeth, no. Ok. ¿Alguien? ¿No habían escuchado de estas tópicas? Ok, pues bueno, se las explico. Él hacía referencia a que nosotros teníamos, bueno, les decía que estaba dividido nuestra entidad psíquica o nuestra mente en estratos. ¿Y cómo eran esos estratos? Pues lógicamente él lo remontaba a un iceberg. Imagínense que, bueno, ustedes han escuchado de un iceberg. Un iceberg es un tímpano de hielo que está suspendido en el mar, ¿no? En este caso, que está flotando, digamos, en el mar y pues lógicamente hay una parte que se ve, si ustedes recuerdan el Titanic, ¿no? Si alguna vez han visto el Titanic, es contra lo que choca el Titanic, ¿no? Un iceberg que lo hunde en este caso. Pero bueno, una parte es la situación que se ve sobre el mar y otra, imagínense que esto blanco que está aquí, rayado, ahorita se lo señalo para que ustedes lo puedan recordar en este caso. Eh, esta parte que les estoy señalando de azul, ¿no? Todo esto de azul que se está rayando por ahí, pues es el mar, ajá, esas líneas blancas que estaban abajo y que ahora están volviéndose azules, pues lógicamente es el mar. Y mencionaba que esta parte que está arriba, la situación de esto que estoy señalando con blanco, era la situación que se veía. Y mencionaba que nuestra mente era lo que está consciente. ¿Y qué es lo consciente? Pues todo lo que nosotros podemos ver, podemos observar, podemos estar en nuestra realidad y por eso precisamente el consciente era el contacto que teníamos con la realidad, nuestro contacto con lo que está constante en nosotros. Bien, pero mencionaba que también había algo que en esta parte, en donde está el mar, que se llamaba preconsciente, es aquello que va y viene, es decir, que sí estamos conscientes, pero no estamos conscientes, que está ahí regulado, pero que también puede estar en la parte profunda, ¿no? En cuanto a ello. Como que, pues, el consciente es con nuestra realidad, con lo que estamos. Sabemos que el día de hoy es viernes, ¿no? Que estamos en una clase virtual, que ustedes son alumnos de psicología, esa parte es consciente, pero hay partes preconscientes, que es la preconsciente, que si yo la llamo, podría venir en este caso, como que recuerdos, memoria, información que yo tengo a la mano. Si yo les pido su dirección, si yo les pido su número de teléfono, si yo les pido, este,
qué materias llevan, las recuerda, ¿no? En este caso, esto es parte del preconsciente, es algo que está ahí fluctuando, ¿no? Constantemente. Pero también mencionaba, y esa es la gran parte del iceberg, ¿no? Que es lo más profundo y lo más grande, ¿no? En cuanto a ello, que es esto que les estoy señalando, que ya se me fue el lápiz, pero bueno, esta parte que les estoy señalando, pues mencionaba que está el inconsciente, ¿sale? Que es este amarillo. El inconsciente, pues mencionaba que existe en lo más profundo de nosotros y es aquello que no vemos, aquello que está oculto a nosotros y que muy probablemente sale en ocasiones y a veces de una manera muy fuerte, ¿no? Lo inconsciente mencionaba que es aquello que está en lo profundo, que no podemos recordar en un momento y alguno de ellos mencionaba, o bueno, él mencionaba que algunas de estas situaciones eran por hechos traumáticos que se habían vivido durante épocas infantes. Entonces, frente a ello, pues lógicamente existen muchas situaciones que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Y eso se hacía manifiesto a través precisamente en ese momento de la hipnosis. Recordemos que él había estudiado pues con Charcot, ¿no? Toda esta parte y pues había generado la situación del estudio hipnótico. Sin embargo, pues posteriormente él cambia a otra teoría que le llama la introspección o la situación de hablar para poder sanar, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Dudas o preguntas? Sí queda claro esta parte de la primera tópica, así se le llama, porque pues es la investigación que él hace o la explicación que da de nuestro sistema psíquico, que hay una parte consciente, una preconsciente y un inconsciente, que ahorita lo vamos a relacionar con la otra tópica, que tiene que ver con el ello, el yo y el super yo. Bien, dudas o preguntas hasta aquí, chicas, chicos. Chicas, creo. Ok, vamos bien. Gracias, Mariana. Gracias a Mairani. Bien, pues bueno, en este caso entonces les mencionaba, hay algo que para nosotros es oculto, que es el inconsciente. Y pues este inconsciente, lógicamente, va a estar ligado a situaciones de vida que tuvimos durante nuestra infancia. Por eso mencionaba que estas mujeres que llegaban con problemas psicosomáticos habían tenido abusos posiblemente en la infancia y como eran tan fuertes para ellas que no podían recordarlo, pues se guardaban en su aparato psíquico en la parte inconsciente y precisamente de ahí surge otro tema que es muy importante dentro del psicoanálisis, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa mencionaban que surgen en nuestro psique, en nuestra psique humana, para protegernos, para poder ayudarnos a soportar, digamos, la ansiedad o la disonancia cognitiva, que posteriormente es un término que se regula, pues de todo lo que hemos vivido y que aquello que no recordamos es precisamente pues las cosas que nos hicieron daño y que muy probablemente se convierten en sintomatología, en cosas que se manifiestan a través del cuerpo, pero que realmente son cosas que están en nuestra mente y quieren salir y que al no poder salir pues se transforman en otra forma de situación, ¿no? Que puede ser alguna enfermedad o alguna situación psicosomática. Bien, vamos a continuar. Entonces, les mencionaba la dinámica de la personalidad. Para él, la vida psíquica o la vida mental de cada persona está conformada por tres instancias, que son las que acabamos de ver. La inconsciente, que es la parte más inaccesible, que contiene aspectos muy importantes de nuestra vida y las relaciones que elaboramos a partir de la experiencia, sin embargo, que nosotros no conocemos, es decir, que están ahí en lo profundo. La preconsciente, que es una instancia en la cual existen recuerdos que con esfuerzo pueden ser traídos a la conciencia, les mencionaba, aquello que yo sé y que está ahí guardado, pero que puedo traer inmediatamente a la conciencia por voluntad. Y lo consciente, que es nuestra instancia directa y es el contacto con nuestro entorno o con la situación real y que somos conscientes en todo momento de ello, ¿sale? Lo que les mencionaba, en dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, ¿sale? Y bueno, el inconsciente, mencionábamos aquí, es una dimensión profunda del psiquismo humano, es ilógico y atemporal y amoral. Esto de ilógico es que bueno, él decía ahorita más abajo en el último punto lo menciono, mencionaba que salen los sueños, por ejemplo, y nuestros sueños son muy ilógicos. De pronto, por ejemplo, en un sueño yo puedo estar en un lugar e inmediatamente en otro, ¿sale? Y esos lugares a lo mejor están separados por miles de kilómetros. Sin embargo, como esta parte es ilógica, no hay una respuesta, es decir, existe. Atemporal también, es decir, él no seguía por una situación de tiempos. Y amoral también porque no le importa la situación moral. Es una de las cosas que se manifiestan a nivel inconsciente.
Entonces, el inconsciente tiene estas características. También mencionaba que es centro emisor y motor del psiquismo humano, pues manifiesta muchas situaciones que nosotros generamos a partir de las cosas que actuamos y vienen directamente de esta parte, ¿no? De la situación psíquica inconsciente. También dice que reserva los instintos y pulsiones de nosotros, aquellos instintos y pulsiones que con el nacimiento tuvimos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos, y más adelante con la otra tópica que les mencionaba del ello, el yo y el super yo, pues es como se controla la situación instintiva de nosotros y pulsiones que traemos de nacimiento. Son cosas que nosotros queremos actuar, sin embargo, se nos reserva o se nos quita a partir de esta formación, pero el inconsciente es puro instinto y pura pulsión. ¿Sale? Ahorita les explico algo un poquito de ello. Y es dinámico, lo que les mencionaba, está cambiante y determina fundamentalmente nuestra conducta. Él decía que estaba ligada con la conducta humana, que como actuábamos tenía mucho que ver con nuestra parte inconsciente. Y lo último que les mencionaba es incorpóreo, se le conoce indirectamente. ¿Cómo yo conozco mi inconsciente? ¿Cómo sé que hay en mi inconsciente? A partir de la asociación libre, en este caso era la asociación que les decía. Hay pruebas, aún hoy en día todavía basadas en el psicoanálisis, que te dicen una idea e inmediatamente tú tienes que decir lo primero que venga a tu mente. ¿Sale? En este caso te dicen papá, inmediatamente lo que venga a tu mente, mamá, hijos, autoridad, sexualidad, cuestiones de este tipo y que inmediatamente viene a tu mente, menciona que eso es lo que está en tu parte inconsciente, según él. Y también que los sueños, que aquello que soñamos es lo que deseamos, es lo que está en lo más profundo de nuestro psique. Que si tú, por ejemplo, sueñas con, eh, no sé, el novio de tu amiga o el novio de tu amigo, en este caso, novia de tu amiga, en este caso, pues lógicamente pues tendrías una situación ahí de fijación con las cuestiones de la pareja, de tus amigos, ¿no? Y que a través de los sueños pueden hacerse realidad. Sin embargo, esto es un deseo inconsciente, es algo que está ahí manifiesto. Para él era eso, ¿no? Los sueños, es más, los explica, los interpreta, no como hoy en día lo hace la charlatanería, ¿no? De explicar los sueños, sino a partir de un estudio subjetivo. Es decir, que la persona hablaba acerca de sus sueños y le atribuían ciertas situaciones acerca de lo que estaba pasando en su realidad y que pues muy probablemente a través del inconsciente se estaba manifestando. También a través de actos fallidos, cosas que haces que no querías hacer, ¿no? Él menciona que el inconsciente se manifiesta a través de estos actos fallidos, que por ejemplo, cuando yo olvido mis llaves, digo, es un acto fallido, él mencionaba. ¿Por qué? Porque no es que yo quiera o que yo tenga la intención de olvidarla, sino que lo hice con un motivo. A lo mejor yo no quiero ir al lugar a donde voy, o que si olvido ciertas cosas en un lugar es porque quiero permanecer ahí, porque quiero ser recordado en ese momento. Entonces, estos actos fallidos, pues lógicamente tienen una relación con las cosas que yo actúo, pero que realmente son las que quiero. También el lapsus linguae. Los lapsus linguae habla acerca de las equivocaciones que yo tengo al hablar, ¿no? Que digo una palabra por otra y me equivoco. No realmente querías decir esa palabra, sin embargo, en el lenguaje, lógicamente, tú lo corregiste, pero en tu inconsciente era lo que querías decir, ¿no? Por ahí a lo mejor si este, estás caminando, ¿no? Con un amigo y de pronto le dices, no, amor, ¿no? En esta situación, pensando, ¿no? En esta, perdón, fue inconsciente. La cuestión aquí es que realmente hay algo ahí, ¿no? En cuanto a ello, según el psicoanálisis. Y los síntomas neuróticos que les mencionaba, que era ocultar cierta sintomatología a partir del cuerpo y que nosotros manifestábamos. No sé si tengan dudas o me puedan poner algún ejemplo de esto que acabamos de hablar del inconsciente. El inconsciente les mencionaba, es pura pulsión, es aquello que no se controla, digamos, pero que como están en la parte inconsciente, pues la mantienen ligada a la situación de algo que no yo voy a manifestar en mi personalidad diaria, ¿no? Digamos. ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? Ok, bien. Pues bueno, entonces hablábamos, gracias. A ver, Mariana, si gustas abrir tu micrófono y mencionarlo. Bueno, me acuerdo que nos dijeron un ejemplo de un señor que engañaba a su esposa y siempre, bueno, siempre que llegaba a su casa dejaba su cartera y su teléfono sobre la mesa. Pero un día, o sea, después de muchos meses, llegó y dejó el ticket del hotel en la mesa junto con la cartera y el celular. Ujú. Y pues su esposa se dio cuenta. Entonces, o sea, dicen que
bueno, nos explicaron que en el inconsciente, como a veces guardamos tantos secretos, se nos olvidan que es un secreto, o sea, como que es una cajita que explota de tanto que guardamos, que inconscientemente hacemos algo que no se supone que debió haber pasado o algo así. Perfecto, Mariana. Sí, claro que sí. Ese ejemplo es muy importante por un acto fallido. Es decir, la persona no lo quería hacer, según no lo quería hacer, no entre comillas, no lo quería hacer, pero realmente en su inconsciente sí quería hacerlo, ¿no? Y lo hizo y lo demostró a partir de los actos. Quería que su esposa supiera que estaba pasando. Sin embargo, no sabía cómo decirlo y por lo tanto, pues con este acto fallido, su inconsciente lo da a conocer. Como bien mencionaba Mariana, es algo que se guarda tanto que de pronto ya no se puede guardar y empieza a surgir como esto, que estaba en la última, en el último punto en esta diapositiva, como sueños, como actos fallidos, como lapsus linguaes, como síntomas neuróticos, que van a manifestarse en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro lenguaje o en nuestros actos. Y pues lógicamente van a surgir. ¿Por qué? Porque el inconsciente no se puede guardar, ¿no? No puede estar guardado por siempre. Por eso la importancia, mencionaba él, de la situación del psicoanálisis, de esta terapia psicoanalítica en la cual nosotros podríamos sacar todo aquello o develar todo aquel inconsciente. En sí, por ejemplo, hoy en día todavía existe la terapia psicoanalítica, no está reconocida ya tanto científicamente porque no hay un sustento científico, es muy subjetivo. Sin embargo, las personas que se basan en esta teoría para hacer un análisis o una psicoterapia, pues sí son situaciones largas. ¿Por qué? Porque develan mucho del inconsciente de la persona, cosas que pues no se conocen hasta ese momento. Bien, y pues la parte eh, preconsciente, que en este caso pues está en la dimensión intermedia del psiquismo humano, está relacionado con el consciente y con el inconsciente, es la toma de hechos conscientes y los traspasa al inconsciente para elaborar sueños y viceversa. Es decir, este contiene pensamientos, sentimientos, fantasías que fueron memorizados por nosotros o que están en nuestra memoria mediante la atención que nosotros tenemos del espacio-tiempo que tenemos alrededor. Funciona con leyes lógicas, lógicamente en este caso está, no es como el otro, el lógico, atemporal y amoral. En este caso sí sabemos que existe, que está en nuestra mente y que constantemente pues podemos llamarlo, por lo que les mencionaba, ¿no? Recuerdo mi dirección, mi teléfono, de quién soy hijo, quiénes son mis papás, quiénes son mis hermanos, mis compañeros de clase, toda esta parte, pues lógicamente se guarda en parte preconsciente. Yo lo recuerdo, hago memoria de ello y lo rescato. Bien, y la parte consciente. La parte consciente, pues, es una dimensión periférica del psiquismo humano que implica las percepciones sensoriales de vigilia. Si aquí nos damos cuenta y sabemos, esta parte es el hecho de que nosotros tengamos contacto con nuestra realidad, es aquello que constantemente estamos viviendo. Reciben estímulos exteriores e interiores sin que se perturbe el equilibrio psíquico y los actos o hechos psíquicos llegan a ser conscientes después de recorrer los estratos anteriores. En este caso, es aquello que hacemos día a día y que tenemos contacto con ello. Nuestros contenidos ahí son nuestras ideas, nuestros pensamientos, imágenes lógicas, temporales, valoradas en forma discriminada, son cosas que podemos recordar y que están en el aquí y en el ahora, ¿sale? Entonces, aquello que, o bueno, la función que tenía el psicoanálisis o la función que sigue teniendo hoy en día esta teoría es hacer consciente precisamente lo inconsciente. Aquello que nosotros no podemos tocar en algún momento de nuestra mente, se tiene que hacer consciente a partir precisamente del análisis psicoanalítico o del análisis mental que se vive dentro de ello. Eh, Bienvenido, José Luis, un poquito tarde. Bueno, en esta parte ya casi terminamos, porque bueno, les digo que se va a cerrar esta parte, ya tenemos 5 minutos. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, precisamente porque me gustaría no entrar a la siguiente tópica, es un poco más larga y si entramos, pues nos va a cortar el tiempo también. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo les pediría, por favor, que para la próxima clase, pues estemos trabajando con esto. Ustedes ya lo leyeron, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar un poquito con ello. Yo les digo, bueno, si tienen interés un poco más del psicoanálisis, que investiguen más sobre las obras de Freud, todas las obras que escribió, son muchísimas, o los casos, por ejemplo, que lean un poquito del caso de Ana O, está documentado, o El hombre de las ratas, también hay otro que está documentado también. En este caso son casos que ellos trataron, que es un estudio de caso precisamente, y que es interesante ver cómo ellos, a través de este estudio psicoanalítico, manifiestan
la oportunidad para poder resolver la situación inconsciente. Bien, entonces yo les dejo esto, no es tarea ni nada de ello, pero pues si les interesa el psicoanálisis o si alguno de ustedes quisiera saber más, puede leer ello. Están muchas obras de Freud, ¿no? Desde las iniciales hasta las últimas de su vida, escribió mucho y pues lógicamente están basadas en esta teoría o en sus teorías. Les digo, buscan de pronto los casos y esto les ayudaría a comprender un poquito más acerca de ello. Bien, dudas o preguntas. La verdad es que no sé cómo está la serie, Liz. No sé si está pegada a los hechos reales del estudio psicoanalítico. La verdad es que no ha tenido muy buenos comentarios, pero mejor pues, vamos a los casos específicos, ¿vale? A la lectura de los casos de específicas. Sí, creo que no está pegada para nada a la realidad, Mariana, por eso yo creo que no le gustó. Es mejor pues leer la literatura, ¿no? Que está pegada a la realidad y pues los casos estos que les digo de Ana O y del hombre de las ratas está muy apegado a lo que él estudió y cómo lo hizo. Y son cortos, entonces pues podrían echarles un vistazo ahorita que están de vacaciones. Bien, pues por mi parte, hoy sería todo. Yo les pido, por favor, que hay otra que se llama, José Luis dice que hay una película que se llama Pasión Secreta o algo así. Hay otra que se llama Un método peligroso, que también es, bueno, si estuviéramos en clase yo se las pondría, pero si no, pues búsquenla. Se llama así, Un método peligroso, y que habla precisamente de la historia de él con Jung, ¿no? De la historia que hicieron Freud con Jung y cómo pues violan algunas situaciones específicas que sí son realidad y que se dieron. Pero bueno, yo me despido de ustedes, les pido por favor que estén atentos el 13, que regresamos a clases para que estemos viendo cómo nos vamos a conectar. Lo vamos a hacer por este medio, de todas maneras, porque todavía no podemos regresar a la escuela hasta indicaciones precisamente de la institución. Disfruten sus vacaciones del 6 al 10, me parece, que van a tener vacaciones, pues cuídense mucho. Sí, por favor, José Luis, ahora sí llega temprano. Cuídense mucho, disfruten sus vacaciones. Recuerden que no son vacaciones normales como los tenemos. Permanezcan en esta contingencia, cuidándose, quédense en casa, por favor. Y pues cualquier cosa, estamos ahí puntuales a partir del 13 de abril. Yo me desconecto ahorita también de redes y de todo ello, entonces si me mandan mensaje o demás, no les voy a contestar. Por favor, también ustedes cuídense, cultívense, trabajen con ustedes mismos en casa y nos vemos regresando de este periodo de descanso del 6 al 10. Bien, pues únicamente me resta decirles eso. Les menciono esto, se va a subir a Classroom posteriormente para que ustedes lo chequen y pues estemos trabajando con ello. Bien, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo de regreso a clases posteriormente. Bonito día.